vengo a Coyoacán a invitarles a que sigamos luchando hasta lograr el propósito de transformar la vida pública de nuestro país. Eso es lo que está de por medio. Ese es el objetivo superior, el que entre todos, desde abajo, con la participación consciente, organizada del pueblo, logremos el renacimiento de México. Ese es el objetivo. Y a eso vengo a Coyoacán a invitarles a seguir adelante, a seguir luchando, a que volvamos a ganar en el 2012. A eso vengo. Tenemos muy claro lo que se tiene que hacer para transformar al país. He venido postulando 3 ideas básicas, 3 preceptos, 3 decisiones, 3 grandes acuerdos que tenemos que abrazar todos los mexicanos, de todas las clases sociales, de todas las corrientes del pensamiento, de todas las religiones, los libres pensadores, todos los mexicanos. Los estoy convocando a que logremos el renacimiento de nuestro gran país con 3 principios básicos que deben de convertirse en acción pública, en acción política. El primero es que se establezca como política en nuestro país la honestidad, elevar a rango supremo la honestidad. Parece increíble, pero esto no aparece en la agenda nacional. Se habla de reformas estructurales de todo tipo, pero no se trata, no se menciona, ni siquiera en el discurso político, el principal problema de México, el de la corrupción política. Por eso, la respuesta es la honestidad. Nada ha dañado más a nuestro país que la deshonestidad de los gobernantes. Eso ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Por la corrupción política es que también estamos en esta decadencia, en esta crisis de inseguridad y de violencia. De modo que el remedio a ese mal es que hagamos el acuerdo de que no se va a permitir en México la corrupción, que vamos a cortar de tajo con la corrupción.
ayudar mucho, más de lo que algunos piensan. ¿Por qué nos va a ayudar en combatir la corrupción? Porque de esa manera el gobernante va a tener autoridad moral y va a poder exigir a los demás el recto cumplimiento del deber. Por eso es importante que haya honestidad, para que haya autoridad política, no lo que sucede ahora, de que por eso no se respeta a las autoridades, porque no predican, no actúan con el ejemplo. Va a haber en el próximo gobierno democrático honestidad, y esto también nos va a permitir que no haya esta desigualdad que se da desde el gobierno mismo, porque los que trabajan en el gobierno, los de arriba, viven colmados de atenciones, de privilegios, sueldos hasta de 600,000 pesos mensuales. Todo eso se tiene que terminar. Vamos a bajar a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos. Esto nos va a permitir ahorrar y liberar fondos al desarrollo. También, si no se permite la corrupción, vamos a tener recursos suficientes para que haya crecimiento económico, para que haya empleo, para que haya bienestar. Ese es el propósito que tenemos, que con la honestidad podamos liberar y ahorrar desde el primer año 800,000 millones de pesos para impulsar el desarrollo del país, el bienestar del pueblo, para serenar a México, para enfrentar de esta manera el problema de la inseguridad y de la violencia. Estamos conscientes de que si tenemos esta política de honestidad, vamos a tener recursos. Nada más piensen ustedes que el presupuesto nacional es de 3,500,000 millones de pesos, dinero de todo el pueblo. Pero ¿qué sucede? La mayor parte de ese dinero siempre se queda arriba, no se distribuye con justicia. Hagan la cuenta, dividan 3,500,000 entre 26 millones de familias que hay en el país. Si se distribuyera ese dinero en partes iguales, ya no hablemos de justicia, porque eso implicaría, como debe ser, darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales. Nada más pensemos en una distribución pareja, alcanzaría para darle a cada familia 10,000 pesos mensuales, y eso no sucede. La prueba está que de cada 10 trabajadores, 10 trabajadores que tienen esa posibilidad de ocupación, de tener ingresos, de cada 10, 7 no gana más de 6,000 pesos mensuales. Por eso tenemos la posibilidad de sacar adelante al país. ¿Cuál es el segundo concepto rector de nuestra política, de nuestra propuesta de gobierno? La justicia.
que hagamos realidad la justicia en el país. Todavía es vigente la frase bíblica de Madero de que el pueblo de México tiene hambre y sed de justicia. Eso se tiene que terminar y tenemos que cambiar las cosas en el país. Justicia en toda la extensión de la palabra. Nunca más se va a cerrar una empresa pública como lo hicieron con Luz y Fuerza del Centro y despidieron a 40,000 trabajadores electricistas. Nunca más. Nunca más va a suceder. La infamia de permitir la quiebra de Mexicana y dejar también a trabajadores en la calle. Justicia. Justicia social. Tenemos que postular la justicia como forma de vida, como forma de gobierno, porque tenemos que humanizarnos cada vez más. No podemos darle la espalda a quienes sufren. Tenemos que ser fraternos, solidarios con los que se han quedado atrás. Tenemos que voltearlos a ver, darles la mano para que se emparejen y caminemos todos juntos. Pero también tiene que haber justicia, y de eso tenemos que convencer y persuadir a algunos. Tiene que haber justicia, porque si no, no va a haber tranquilidad y paz social. No se debe de olvidar que si no se combate la pobreza, si no se combate la desigualdad, va a seguir produciéndose frustración, van a seguir los estallidos de odio, de resentimiento. Se tiene que entender que la paz, la tranquilidad, son frutos de la justicia, que no se va a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia como se piensa o como algunos creen, con el uso del ejército, de la policía, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. No, así no es. Les pregunto a ustedes, ¿cómo se puede resolver mejor el problema? ¿Con soldados o creando empleos? Es de sentido común, es de juicio práctico. La violencia, además, no se puede enfrentar con la violencia. El mal no se puede enfrentar con el mal. El fuego no se puede apagar con el fuego. La manera más eficaz, más humana de enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia es combatiendo la desigualdad, la pobreza, creando oportunidades para todos, que ya no se le cancele el futuro a los mexicanos, que no se le cierren las puertas a los jóvenes, como ha venido sucediendo, que haya opciones para los jóvenes, para que puedan trabajar y puedan estudiar. Aquí me detengo a explicarles por qué caímos en esta crisis de inseguridad y de violencia. Miren, llevamos 28 años sin crecimiento económico. En 28 años el promedio de crecimiento económico en nuestro país ha sido del 2.5% anual. 2.5%. Y si descontamos el aumento en la población, el resultado es cero crecimiento económico. Y si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Y si no hay empleos, no hay bienestar. Y si no hay bienestar, no puede haber tranquilidad y paz social.
eso es esta crisis. Se tienen que generar 1.200.000 empleos al año. Ahí están las cifras oficiales. En los últimos 15 años solo se han generado 500.000 empleos por año. Es decir, los últimos 15 años, 700.000 mexicanos cada año solo han tenido como opción, como alternativa, el abandonar sus pueblos, abandonar a sus familias para irse a buscar la vida del otro lado de la frontera. Otros más que por necesidad se buscan la vida en lo que se llama la economía informal, en el comercio ambulante, en cualquier actividad que les permita conseguir ingresos para mantener a sus familias. Y otros más, desgraciadamente, se han visto empujados, obligados a tomar el camino de las conductas antisociales. Por eso tenemos que remediar este asunto. Por eso tiene que haber crecimiento de la economía, impulsando las actividades productivas en el campo, en la ciudad, rescatar al campo del abandono en que se encuentra, lograr la autosuficiencia alimentaria, dejar de apostar a comprar lo que consumimos en el extranjero, producir en México todo lo que consumimos para reactivar la economía y rescatar al campo del abandono. Apoyo también decidido a pequeños, medianos empresarios, pequeños, medianos comerciantes. Apoyo a toda la actividad productiva. El objetivo que tenemos, el propósito, es que nuestro país pueda crecer a tasas de más del 6% anual. Ese es el propósito, para poder crear 1.200.000 empleos al año que se necesita para volver a la normalidad económica. Y también estamos conscientes que aún regresando a la normalidad económica, de que se pueda crecer al 6% y generar 1.200.000 empleos al año, hay un rezago. Hay 7 millones de jóvenes que no tienen posibilidad ni de trabajo ni de estudio. ¿Cuál es el compromiso que estamos haciendo? Que en los primeros 6 meses de gobierno se le va a dar trabajo y estudio a 7 millones de jóvenes del país. Algunos dicen que cómo le vamos a hacer. Saben, ya tenemos el análisis. Se necesitan 150.000 millones de pesos al año para echar a andar un programa que se va a llamar Jóvenes Construyendo el Futuro. El 4%, solo el 4% del presupuesto nacional. Yo recuerdo en el 2000 hice campaña por la gran ciudad de México, que visité las colonias, las unidades habitacionales, los barrios de Coyoacán y de toda la ciudad, y hice el ofrecimiento que al llegar a la jefatura de gobierno, desde los primeros días iba a haber pensión para los adultos mayores, y al mes de estar en el gobierno estaba yo cumpliendo con todos los adultos mayores. Así como le cumplí a los ancianos respetables de la Ciudad de México, así se le va a cumplir a todos los jóvenes del país. Vamos a hacer valer el derecho constitucional a la educación pública, gratuita y de calidad. Se va a terminar con esa mentira de que se rechaza a los jóvenes que quieren estudiar porque no pasan el examen de admisión, cuando eso no es cierto. No es que no pasen el examen de admisión, es que no hay cupo, no hay espacio
en las universidades públicas porque no cuentan con presupuesto. Todos los jóvenes van a tener oportunidad de estudiar, 100% de inscripción a todos los jóvenes en universidades públicas. Sí sabemos lo que se tiene que hacer. Y vamos a establecer las bases de lo que llamo la República del Amor. Porque, recapitulando, es honestidad, justicia y amor. Vamos a fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. Esta decadencia, esta crisis, esta pérdida de valores afecta mucho todo lo que está sucediendo. Esta degradación no es nada más por la falta de bienes materiales, es también por la pérdida de valores, porque se ha venido extendiendo la mancha de individualismo, de codicia, de odio, y por eso tenemos que fortalecer los valores. Planteé hace unos días que íbamos a llamar, a convocar a filósofos, a psicólogos, sociólogos, antropólogos, a madres, padres de familia, ancianos venerables de comunidades indígenas, porque ahí hay una gran reserva de valores para regenerar la vida pública de México. Los estoy convocando. ¿Para qué? Para que se elabore una constitución moral. Esto con la idea que parte de Alfonso Reyes, que elaboró una cartilla moral, y él expresa en esa cartilla de que se trata de una constitución moral no escrita. Yo me pregunté, ¿y por qué no escrita? Ya sabemos que todos tenemos una idea de lo que es el bien y que esto corresponde mucho a cada persona, pero en una situación de decadencia, ¿por qué no ponemos por escrito lo que tienen que ser valores respetados, aceptados por todos? Por eso vamos a elaborar ese código del bien, esa constitución moral. Vamos a empezar así con capítulos como la Constitución de la República, que tiene 136 artículos. Así vamos a empezar primero con lo personal, lo interno, lo que tiene que ver con nuestra conciencia. Otro círculo, lo que tiene que ver con nuestras familias, el amor a las familias. Otro círculo, el amor al prójimo. Otro círculo, el amor a la naturaleza. Y un círculo mayor, el amor a la patria. Eso lo tenemos que fomentar mucho. ¿O creen ustedes? ¿O qué piensan? ¿Que no acaso es importante insistir que la felicidad no solo es acumular bienes materiales, riquezas, tener títulos, fama? La felicidad es estar bien con nosotros mismos, con nuestras conciencias, y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Insistir mucho, una y mil veces, de que siendo buenos se puede ser felices. Esa es la
idea que tenemos, repito, honestidad, justicia y amor. Tenemos programa, sabemos lo que se tiene que hacer para sacar adelante a nuestro país. Y hace un momento en Iztacalco también planteé de que vamos a llamar a colaborar a los mejores hombres, a las mejores mujeres, para tener un gabinete a la altura de las circunstancias. Conozco la historia, sé muy bien que el mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el gabinete de Benito Juárez, el mejor presidente que ha habido en México, un indígena zapoteco. Por eso vamos a llamar a colaborar a los mejores ciudadanos, mujeres y hombres. Hoy en Iztacalco hablé de que voy a invitar a participar, que sea colaborador en el gobierno democrático que se va a constituir. Voy a invitar a que sea secretario de Gobernación Marcelo Ebrard Casaubon. Para que se haga cargo del gobierno interior, de la política interna y de la seguridad pública, con un enfoque distinto, sobre todo de coordinación. No va a suceder lo que pasa actualmente, que por un lado actúa el ejército, por otro lado la marina, por otro lado la policía federal preventiva, por otro lado la policía ministerial, por otro lado las policías estatales, delegacionales, municipales. No, va a haber coordinación. Cuando fui jefe de gobierno y Marcelo estuvo participando, todos los días a las 6 de la mañana tenía yo un acuerdo con el gabinete de seguridad. Yo tenía en mis manos el parte de la policía, de lo que sucedía en la ciudad en las últimas 24 horas. Y ahí tomábamos decisiones. Este asunto es tan importante que no se puede delegar, que no se puede tratar cada vez que se reúna el gabinete de seguridad. Van a haber acuerdos diarios para resolver el problema que tanto le preocupa a la gente, el problema de la inseguridad y de la violencia. Y en esto me va a ayudar con su experiencia Marcelo Ebrard. También propuse que para resolver problema económico, para reactivar la economía, para generar empleos, esto que ya les planteé, voy a llamar a participar. Estoy invitando a colaborar a Rogelio Ramírez de la O. Es un extraordinario economista, el primer mexicano que se graduó como doctor en economía en Cambridge, Inglaterra. Él va a ser, al triunfo de nuestro movimiento, el próximo secretario de Hacienda de nuestro gobierno. Y ustedes saben la importancia que tiene la educación. La educación, que es la base del desarrollo, la educación que es el fundamento de la democracia, la educación que nos permite que haya movilidad social. ¿Qué significa esto de la movilidad social? Que el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante puedan, con el estudio, ascender en la escala social. Antes había movilidad social, nosotros fuimos producto de eso, porque pudimos estudiar con becas, porque la universidad era pública en general y no había rechazos y no se pagaban cuotas. Bueno, la educación es fundamental para México. Es tan importante que ahora, por eso,
Tenemos crisis en el país porque se ha abandonado la educación. Por esa razón voy a invitar a que colaboren. Lo voy a hacer pronto, de manera respetuosa. Sé su situación personal difícil que está atravesando, pero quiero invitar a colaborar como secretario de Educación a Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le vamos a devolver la dignidad a la Secretaría de Educación Pública. ¿Saben ustedes? Aquí está Héctor Vasconcelos, hijo de José Vasconcelos, el mejor secretario de Educación Pública que ha habido en el país. Esa secretaría que estuvo en manos de José Vasconcelos, que dirigió José Vasconcelos, que dirigió también don Jesús Silva Gertz, va a estar ahora representada, va a estar a cargo, la va a tener en su mandato, en su actuación, una gente como Juan Ramón de la Fuente. Así vamos a gobernar el país. ¿Qué les parece a ustedes? Y poco a poco voy a ir dando a conocer nombres, porque no tenemos nada que ocultar. ¿Saben ustedes? Yo no tengo compromisos con grupos de intereses creados. El único amo al que respeto es al pueblo de México. Tenemos que sacar adelante al país con las mejores mujeres, con los mejores hombres, vecinos, amigos de Coyoacán. Vamos hacia adelante, les pregunto. ¿Nos van a ayudar? Miren, ya muchos de ustedes saben que se echó a andar un plan para que cada ciudadano, cada mujer, cada hombre libre, consciente, que nos tiene confianza, que sabe que nunca los vamos a traicionar, que nos ayuden como protagonistas del cambio verdadero. ¿Ya lo saben eso? Bueno, ayúdennos como protagonistas del cambio verdadero. Que cada mujer, cada hombre se haga cargo de convencer a 5 ciudadanos más. Ese es el plan. Y tengamos confianza. Confiemos mucho en la gente. Siempre he sostenido que el pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente sabe el momento que estamos viviendo y tenemos que decidir. Hay 2 caminos, 2 opciones, 2 alternativas, una de 2: o más de lo mismo o un cambio de fondo, un cambio verdadero. Así están las cosas. Hagamos todo lo que está de nuestra parte. Pensemos que la patria nos necesita y pensemos también que tenemos que entregar buenas cuentas a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que no nos reclamen el día de mañana que no supimos estar a la altura de las circunstancias, que al contrario les podamos contar cuando pase el tiempo, cuando pasen los años, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que el país se estaba hundiendo, pero que nos pusimos de acuerdo entre todos, que cada quien hizo lo que le correspondía y que entre todos salvamos a México. Eso va a ser un timbre de orgullo para todos nosotros. Me da mucho gusto, lo digo de corazón, estar aquí en mi delegación. Cuando vine de mi tierra, de mi agua, a estudiar a México, viví en Copilco el Alto, que pertenece a esta delegación. Luego con mi esposa, mis hijos,
mi primera esposa, la finada Rocío, vivimos en Copilco 300. En Copilco siguen viviendo mis hijos. Yo ahora me mudé a Benito Juárez, que es aquí una delegación vecina de ustedes. ¡Que viva Benito Juárez! Aquí tengo muchos amigos, así como ustedes, muchos, mujeres, hombres. Tengo un amigo que quiero mucho, así, de manera entrañable, José María Pérez Gay, Chema Pérez Gay. Lilita, nos vamos a seguir encontrando. Muchas gracias de todo corazón. No se preocupen por mí. Yo no voy a cambiar mi manera de pensar, mi forma de ser. No voy a traicionar al pueblo. ¡Que viva Coyoacán! ¡Que viva la Ciudad de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!